Muy buenos días. Para resolver el ejercicio número 2, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, es necesario que desde el Canvas puedan descargar esta carpeta con las fotografías, las imágenes de los ejercicios que vamos a resolver. Una vez que usted ha descargado, es necesario que los ubique en una carpeta y los pueda tener a la mano. Yo, por ejemplo, los tengo acá. Estos son los ejercicios la imagen de los ejercicios que vamos a resolver. Previamente, a la par o previamente hemos abierto AutoCAD en su versión 2021 y como se indicó en clase, abrir, vamos a iniciar a partir de una plantilla. La plantilla que vamos a seleccionar es ACAD ISO IDW. Entonces ubicamos y seleccionamos, hacemos un clic y ya estamos en la interfaz de AutoCAD en su versión 2021. Tenemos nuestra barra de cinta, tenemos nuestro ViewQ, tenemos nuestra barra de navegación, está nuestra barra de comandos, está nuestra barra de estado y esta es nuestra zona gráfica. Y en nuestra zona gráfica un elemento fundamental es nuestro eje de coordenadas. Seleccionamos en nuestra barra de navegación el comando encuadre, pero con el botón izquierdo llevamos nuestro cursor hacia la parte central de nuestra pantalla, de nuestra zona gráfica. Clic derecho, terminamos el comando. El comando encuadre también funciona con el scroll. Si usted presiona el scroll, puede utilizar el comando. Para traer la imagen del ejercicio, nos dirigimos a la carpeta donde hemos descargado, seleccionamos, clic derecho y le voy a decir copiar. Regreso a AutoCAD, hago clic derecho en el portapapeles, le digo pegar. Voy a seleccionar dónde lo voy a ubicar, así que aproximadamente hacia el lado izquierdo del eje de coordenadas, porque yo voy a trabajar hacia el lado derecho. Hago un clic. Miren, voy a señalar otro punto bastante cerca al donde yo piqué el primero y hacemos un clic más para poder determinar la posición. Fíjense, yo ya tengo acá la imagen. Ahora tenemos que darle un tamaño aproximado a las dimensiones que están indicadas acá. Para ello, vamos en nuestra barra de comandos, vamos a ejecutar el comando escala. Escribo yo las primeras escala y automáticamente el programa me va a mostrar el comando. Selecciono escala, me pide que yo seleccione el objeto, voy a seleccionar el borde, fíjense, ha cambiado de color, hago un clic derecho, me dice el punto base, voy a trabajar más o menos en la línea de diámetro de este radio de 31, pico mi primer punto y ahora está bien, hago clic derecho y le digo referencia. Cuando yo le digo referencia aproximadamente, miren, voy a trazar primer punto, segundo punto y voy a ingresar el valor indicado en el plano. Entonces, si el radio es 31, el diámetro es 62. Fíjense, la foto ya está por acá, ya tiene aproximadamente el tamaño que está indicado. Para poder ubicarlo nuevamente hacia la izquierda de mi eje de coordenadas, utilizo el comando desplazar, selecciono, clic derecho y voy a picar en la esquina para poder traerlo. Ahora sí, le digo nuevamente mover para tenerlo más cerca y poder trabajar. Vamos a mover un poquito por acá hacia la izquierda para que no nos interrumpa. Y ahí está. Fíjense, ya tenemos nuestra imagen. Un concepto que hemos detallado previo al dibujo, a los trazos que vamos a hacer, tiene que ver con el uso de las líneas.
Está bien, y este concepto del uso de las líneas lo vamos a asociar con un concepto fundamental en AutoCAD que se llama capas. Entonces, para poder dibujar, y dado que en el trazo nosotros vamos a tener distintos tipos de línea, vamos a generar una capa para poder reconocer en el dibujo que vamos a hacer las aristas visibles, las líneas de cota, y la línea de eje por este momento. Entonces necesitamos crear una capa donde esté una línea continua gruesa con este grosor, una línea continua fina con este grosor y una línea de eje, una línea de trazo y punto que tenga también este espesor. Regresamos a AutoCAD y antes de dibujar me voy a la parte superior en nuestra pestaña inicio. Voy a seleccionar donde dice propiedades de capa. Esperamos un momento, ingresamos al comando propiedades de capa y en este botón vamos a elegir vamos a ingresar una nueva capa. Esa nueva capa se va a llamar línea continua gruesa. Le digo que el color, para poder diferenciar, vamos a utilizar este color. El tipo de línea es continuo, lógicamente, y el grosor, de acuerdo a la indicación, al estándar, le decimos que es 0.70. Nuevamente le decimos nueva capa. Ahora le voy a decir línea continua fina. El color está bien, vamos a seleccionarlo, vamos a decirle que el color es amarillo y el grosor vamos a cambiar y es 0.35. La siguiente capa tiene que ver con línea de trazo y punto. Esta línea de trazo y punto vamos a agregarle otro color y en el tipo de línea solamente está preseleccionado continuos, así que yo le digo cargar y voy a seleccionar la línea que yo necesito. La línea que yo necesito es esta de acá, el Acadizo 004, que es una línea de trazo y punto. Le digo aceptar, vuelvo a seleccionar y nuevamente acepto. El espesor es 0.35, es lo que nos está indicando. Fíjense, línea de trazo y punto fino 0.35 y se utiliza para poder ubicar las líneas de eje. La línea fina se utiliza para línea de cota, líneas cruzadas, auxiliares de cota, diagonales cruzadas, línea de rosca, y la línea continua gruesa se utiliza para aristas visibles y límites de rosca. Regresamos entonces a AutoCAD, nos ubicamos en la primera capa y le decimos que esa es nuestra capa actual. ¿Está bien? ¿Y cómo me doy cuenta que es mi capa actual? En la barra de cinta me fijo y ya estamos en la capa indicada. Cierro y ahora sí vamos a empezar a dibujar. El primer comando que vamos a emplear se llama círculo y cuando yo les digo círculo tengo varias posibilidades de poder utilizar este comando. El primero es con centro y radio, me dice que crea un círculo mediante un centro y un radio. Ejecuto el comando, en este momento me está pidiendo que yo precise un punto central y ese punto central lo voy a ubicar con coordenadas. Entonces me dice cuál es el punto central, yo le digo que es 0. Para saltar a la otra casilla debo de indicar en función a X y Y, en X es 0, coma, en Y también es 0. Enter para ingresar y fíjense, ya me ha seleccionado el centro. En este momento lo que me está solicitando es el valor del radio. Entonces me fijo y tengo que indicar este diámetro de 22. Entonces en este momento me está pidiendo radio. Para poder cambiar le digo clic derecho, le digo diámetro. Ahora sí, ya no me pide radio, me está pidiendo diámetro. Ingreso el valor que es 22 y acepto. Ya tengo mi primer círculo. Está bien, ahora voy a trazar este radio de 31, pero me doy cuenta que en el trazo es distinto al anterior. Así que yo selecciono línea continua fina, le digo círculo nuevamente y voy a seleccionar el centro. Fíjense, estos puntos de referencia se llaman los snap. ¿Dónde encuentro los snap? Los snap los ubico acá.
en mi barra de estado tengo OSNAP. Entonces, si yo despliego, fíjense, tengo acá todos los puntos que puedo utilizar como referencia. Si yo los apago, también los puedo prender y apagar con el F3. Fíjense, si yo presiono F3, si yo apago, a ver, nuevamente le voy a decir círculo. Fíjense, miren, ya no me reconoce ningún punto de referencia. Entonces es importante que yo pueda tener presionado la tecla F3 y me pueda fijar qué puntos de referencia estoy utilizando. ¿Está bien? Entonces todo lo que está con check son los puntos que están predeterminados y que pueden utilizarse en este momento. Todos se pueden utilizar, pero para poder utilizarlos necesito que estén con un check. ¿Cómo hago el check? Solamente selecciono el punto de referencia que yo necesito. Escape. Está bien, y ahora si regresamos, estoy con línea continua fina, le digo círculo. Ahora sí me acerco, ubico el centro y voy a ingresar el radio. El radio es de 31. Fíjense cómo me doy cuenta ahora o cómo visualizo la diferencia de líneas. Al costado de los snap están los grosores de línea. Entonces, este grosor de línea se activa hacia la derecha en personalización, si no lo tienen, y marcan grosor de línea para que aparezca en la barra de estado. Miren, si usted le quita el check, desaparece. Usted tiene que tener seleccionado para que pueda directamente presionar y fíjense, ya está la diferencia en el trazo. Vamos a desactivar, eso vamos a mostrarlo al final. Y ahora voy a dibujar los tres círculos que están ubicados en este radio de 31 milímetros. Le digo círculo nuevamente, disculpen, primero cambio, me voy a línea continua gruesa, le digo círculo, voy a ubicar la referencia de este radio de 31. Entonces voy a trabajar con el cuadrante. Fíjense, el programa automáticamente detecta cuadrante. Hago un clic y voy a indicar el valor del radio. En este momento me está pidiendo el radio. Fíjense, miren, ahí está nos está pidiendo el valor del radio. Le digo que el radio es 8. Nuevamente hago círculo, ejecuto el comando círculo, me acerco y ahora sí, bueno, ya aparece la referencia de centro. Voy a indicar, ahora me dice el diámetro, entonces hago clic derecho, le digo diámetro y le digo que ese diámetro es de 7 milímetros. ¿Cómo hago para copiar ahora de manera equidistante alrededor de este radio de 31 milímetros? En el contenedor modificar tengo yo el comando matriz, en este caso está activo matriz rectangular, voy a utilizar matriz polar. En este momento el comando me pide designar los objetos. También aparece en la barra de comandos, aparece lo que yo tengo que ejecutar en el uso del comando. Entonces yo voy a designar 1, voy a designar 2, porque son los objetos que voy a copiar. Clic derecho y en este momento me dice cuál es el punto central. Entonces me acerco, fíjense, y ubico el punto centro. Por defecto, el programa está configurado para una determinada cantidad de elementos, que son 6, incluyendo al de origen. Entonces yo le digo elementos y voy a indicar la cantidad de copias que se van a hacer alrededor de este punto central. En este caso son 3, presiono Enter, fíjense, otra vez Enter y ya tengo yo copiado los objetos seleccionados. Me acerco, fíjense, si yo selecciono uno de ellos, automáticamente se seleccionan los 3. ¿Por qué? Porque están unidos. Para poder descomponer, voy a utilizar justamente este comando que se llama descomponer y lo que va a permitir trabajar con los elementos de manera individual. Le digo descomponer, me pregunta cuáles son los objetos, selecciono, clic derecho y fíjense ahora, ya están de manera independiente. Ahora sí, vamos a trazar las líneas. Acá yo tengo líneas que son tangentes.
para poder unir los tres círculos que tienen el radio de 8. Le digo línea. ¿Cómo hago para poder ubicar ahora la tangencia? Entonces presiono en el teclado Shift, clic derecho y voy a seleccionar el snap de tangente. Fíjense, me acerco y automáticamente aparece la referencia. Ahora nuevamente hago Shift, clic derecho y le digo tangente. Me acerco, clic derecho e ingresar. Le digo línea, nuevamente Shift, clic derecho, tangente. Shift, clic derecho, tangente. Fíjense. Y nuevamente le digo línea, Shift, clic derecho, tangente. Shift, clic derecho y tangente. Y clic derecho nuevamente, intro para poder terminar. Ya tengo yo mis líneas tangentes a los radios de 8 milímetros que están distribuidos de manera uniforme alrededor de este centro que coincide con el origen de las coordenadas. Es importante siempre dibujar con respecto al origen de coordenadas. Es un criterio también de evaluación. Voy a decirle ahora recortar, voy a quitar lo que no voy a necesitar. Una vez que ejecuto trim o recortar, clic derecho en cualquier parte de la zona gráfica, de la zona de dibujo, le digo ingresar, me acerco, el scroll me permite hacer un zoom y entonces voy a eliminar lo que no voy a utilizar. Con el scroll se acerca, se aleja y va indicando lo que no va a utilizar. Hay que tener un poquito de cuidado para no cortar de repente algún elemento que es necesario en este momento considerarlo. Clic derecho, intro, y entonces en la barra de estado le vamos a decir extensión. Fíjense y ya tenemos. Si yo deseo mover un poquito hacia abajo, nuevamente le digo desplazar, clic derecho, y esto puede bajar para estar más o menos a la altura. Listo, ahora sí, vamos a ingresar las dimensiones. Para las dimensiones yo necesito, pero previamente necesito, indicar los ejes. Entonces los ejes tienen que ver con estas líneas. Miren, acá tengo yo líneas de trazo y punto que debo de indicar en el dibujo que estoy realizando. Entonces selecciono la capa, me voy a la pestaña anotar y acá tengo todos los comandos para poder acotar. Fíjese, entonces yo le voy a decir en este momento, eh, eh, antes de indicar las cotas, vamos a señalar las líneas de centro. Entonces le digo marca de centro, fíjense, voy a indicar el centro con respecto a este círculo. Miren, ya me indicó. Ahora voy a señalar acá nuevamente y ahí tengo yo los centros. Control Z, vamos a volver a indicar marca de centro. Voy a señalar con respecto al radio externo, al radio de 8, y en la parte central, como indica el dibujo, vamos a seleccionar con respecto al diámetro de 22 y ya tenemos nuestras líneas de centro. Ahora sí, regresamos a inicio. Voy a cambiar yo mi capa y le voy a decir línea continua fina, y entonces nuevamente regresamos a anotar y ahora sí vamos a indicar las dimensiones. Entonces necesito una dimensión de radio, selecciono y voy a indicar este elemento. Entonces le digo que este es mi radio de 31 milímetros. ¿Está bien? Entonces estamos indicando las dimensiones. Ahora nuevamente le digo radio, me indica que este radio es de 8, así que yo lo voy a volver a señalar y miren, acá tengo el radio de 8. Me dice que el diámetro es 22, entonces ya no cambio de comando, le digo que voy a indicar la dimensión con diámetro y selecciono el elemento. Fíjense, vamos a indicarlo por fuera, no hay ningún problema, puede estar dentro o puede estar fuera. Lo importante acá es que la dimensión coincida con el dato indicado en el plano, este 22, y ahora miren, tengo que indicar este diámetro de 7. Me voy a acercar y
voy a seleccionar lineal. Cuando yo le digo lineal, entonces en este caso, para que coincida con la muestra, voy a seleccionar cuadrante, cuadrante. Los dos puntos de referencia de cuadrante me va a indicar el diámetro. Me acerco a este otro cuadrante, los reconoce el programa y hacia abajo voy a decirle 10 milímetros. Las cotas van a 10 milímetros con respecto a al último trazo. En este caso, el trazo es este. Está bien, y de acá hacia la línea de cota habrá 10 milímetros. Eso vamos a ir reforzándolo poco a poco. Muy bien, le digo extensión, ya tengo dibujado. Si yo quiero ver los espesores, selecciono grosor. Fíjense, y ahí está ya el dibujo. Ya está nuestra brida triangular. Para poder continuar, yo voy a grabar, así que le digo AutoCAD. Está bien, le voy a decir guardar y lo voy a almacenar. Ustedes previamente, lógicamente, tienen que tener una carpetita. Yo voy a guardarlo por acá y lo voy a guardar como, está bien, ejercicio o actividad 1, 29 de mayo. Yo voy a guardarle como que esta es la actividad número 2. Usted seleccione el nombre para que usted se pueda acordar. Y le digo guardar. Como me doy cuenta que está guardado, fíjese en la parte superior, ya debe aparecer el nombre. Y de esta manera hemos terminado nuestro ejercicio.